Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial sobre Rousseau. Jean-Jacques Rousseau es un filósofo que nació en Ginebra, pero que se le considera también pensador francés, que nació en 1712 y murió en 1778. Fue un pensador claramente atípico, cuyas ideas chocaron en ocasiones con los principios ilustrados. De todas maneras, fue uno de los máximos impulsores de la Revolución Francesa, aunque no llegó a verla porque murió unos años antes, en 1778, y la Revolución Francesa empezó en 1789. Diderot, que era pues otro pensador de la época, enciclopedista, materialista en filosofía, le encargó la redacción de algunas entradas enciclopédicas relacionadas con la cultura musical, en la que él también era pues un experto, Rousseau me refiero. En 1750 se presentó a un concurso de la Academia de Lyon y ganó. El tema del concurso planteaba si el desarrollo de las artes y las ciencias era beneficioso para la moral humana, y a esta pregunta, pues en su discurso contestó de forma negativa, porque consideraba que corrompen al ser humano las artes y las ciencias. En este sentido, pues cabe decir que sus pensamientos generalmente fueron muy polémicos en Francia y en Europa en general. Llegó a ser famoso y también tuvo pues un cierto carácter paranoico, como se demostró, por ejemplo, en su relación amistosa con Hume, etc. En cuanto a sus obras, pues decir que, por ejemplo, en 1755 presentó un nuevo texto a la Academia de Dijon titulado Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, que es una de sus mejores obras. En 1762 completó su pensamiento filosófico con la publicación de su obra más conocida o más famosa, El Contrato Social. Y también de ese mismo año, del año 1762, es otra magnífica obra titulada De la educación o El Emilio, que por cierto fue leída con muchísima atención por el gran filósofo Immanuel Kant. Fue pues de las pocas veces que interrumpió su paseo diario por quedarse a leer esta obra de Rousseau, al que por cierto tenía en gran estima y valoración. En este tratado de la educación de Rousseau, pues este autor expone, este filósofo expone sus reflexiones sobre la pedagogía. El Emilio, por sus tesis rupturistas con la enseñanza de la época y la pedagogía del siglo XVIII, fue condenado por el Parlamento de París y se dictó orden de prisión contra el autor. Él, Rousseau, pues siempre se tuvo por un pensador perseguido, y realmente lo fue, y pues tuvo una vida bastante ajetreada, podríamos decir. Con carácter póstumo se publicó en 1782 Ensoñaciones de un paseante solitario, que es otra magnífica composición, otra magnífica obra de Rousseau, que era un gran escritor. En 1770 terminó de escribir Confesiones, un libro autobiográfico. Por otra parte, cabe señalar que sus polémicas ideas fueron recibidas en Francia en general de manera muy crítica por sus coetáneos. De todas maneras, cabe destacar que su pensamiento fue muy influyente en otros pensadores de la época y, por supuesto, en toda Europa y en el mundo. En cuanto a los aspectos principales de su pensamiento, cabe destacar dos fundamentales. Primero, una consideración negativa de la cultura y la civilización, así como de todos sus productos. Segundo, pues una reflexión positiva acerca de lo que representa la política y el gobierno, y también el desarrollo del concepto de voluntad general, que es una de sus contribuciones principales al pensamiento político o a la filosofía política en general. En relación ya de forma pues un poco más pormenorizada con su crítica a la civilización y a la sociedad, cabe decir que Rousseau afirma que el ser humano es bueno por naturaleza y que la civilización y la cultura lo han corrompido. Afirma o defiende también que hay que reformar aquellos aspectos de la sociedad que han contribuido a hacer desgraciado al ser humano, pero también insiste en que no es necesario volver a los estadios primitivos de la humanidad, o sea, al estadio de salvajismo o de naturaleza primera. Por otra parte, en cuanto a las causas de la corrupción humana, Rousseau tiene muy claro que el principio de todos los males en la sociedad es la propiedad privada, ya que considera que es la causante de las desigualdades económicas que existen en la sociedad. En esto se está adelantando pues, al comunismo, al socialismo, al marxismo, al anarquismo.
Por otra parte, también afirma Rousseau el poder arbitrario y despótico que es ilegítimo y que conduce a una parte de la población al sometimiento y la falta de libertad. Por tanto, critica durísimamente el poder arbitrario y despótico, que está convencido de que no tiene que existir en ninguna forma en la sociedad. Por tanto, diríamos que las dos ideas fundamentales de Rousseau en el ámbito político, social, ético serían libertad e igualdad, ya que son los dos objetivos principales de todo el sistema de legislación. En relación con otra de sus obras fundamentales, que es el contrato social, Rousseau considera que es necesario un nuevo pacto social para evitar las desigualdades económicas y que no haya despotismo. En este sentido, considera que el estado de naturaleza es previo a la civilización y era un estadio bondadoso y feliz en el que el ser humano pues no conocía la malicia, no existía tampoco el lenguaje porque no era necesario y había como una especie de comunismo primitivo también. Esto ha sido criticado por otros muchos filósofos porque diríamos que Rousseau no tenía bases objetivas o de experiencia para afirmar que esto era algo que sucedió hace pues miles de años. De todas maneras, está claro que para Rousseau el hombre es independiente por naturaleza y no es apto para vivir en sociedad, en principio. Por tanto, considera que la formación de la sociedad surge como una especie de necesidad para impedir pues la violencia, la desigualdad, la violencia en general. Sin embargo, la civilización ha convertido en malo, según Rousseau, al ser humano, fundamentalmente por causa del egocentrismo, del egoísmo, de la maldad, etcétera, que se desarrolla en sociedad. En relación con la voluntad general, pues Rousseau considera que el Estado es necesario, pero que solo tiene auténtica legitimidad cuando es capaz de restaurar la libertad y la igualdad que existían, según él, en el estado de naturaleza, algo por otra parte muy discutible desde una perspectiva contemporánea. Además, la voluntad general para Rousseau emana directamente del pueblo, pero no debe confundirse con una mera suma aritmética de los miembros de la comunidad o de la sociedad del Estado. Además, para él, la noción de voluntad general se opone a la democracia representativa, porque todos los ciudadanos, según Rousseau, son soberanos al promulgar las leyes y son súbditos al mismo tiempo al tener que cumplirlas, lo cual pues aporta una interpretación muy novedosa en el ámbito político, en el ámbito de la teoría política. Además, para Rousseau el concepto de voluntad general se contradice con la división de poderes establecida por Montesquieu y por Locke. Para Rousseau el poder emana claramente del pueblo y es sustentado por el propio pueblo, por lo que no tiene sentido dividirlo o fragmentarlo, como propone la división de poderes de Locke y de Montesquieu. Además, para él, la voluntad general se opone a los principios naturalistas y liberales que defienden la existencia de unos derechos naturales e inalienables pertenecientes al individuo. En cambio, para Rousseau, solo la voluntad general puede determinar y establecer los derechos individuales y, por lo tanto, no puede haber derechos antes de la existencia de los estados. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, como siempre. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle un like y, si quiere, suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Muchas gracias.